Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con la hemorragia intracerebral. Ayer estuvimos comentando acerca de su etiología por hipertensión arterial y la angiopatía amiloidea cerebral. Vamos a comentar ahora del uso de anticoagulantes orales. En esto se ha encontrado que hay un incremento de la incidencia de las hemorragias parenquimatosas, lo que permite ver que hay una asociación entre las vasculopatías de personas de edad avanzada, que si recuerdan, en una de estas o la que vimos, es la angiopatía amiloidea cerebral y el uso de anticoagulantes. Tenemos también el uso de trombolíticos, que los pacientes que reciben estos durante el tratamiento del ictus isquémico agudo va a ser 10 veces mayor para una hemorragia intracerebral. Y pues tenemos también los tumores, que estos pues son una causa rara, representan del 2 al 6% de etiología. Y pues el más clásico o característico es el glioblastoma multiforme. Pero pues también tenemos MET secundarias a carcinoma broncógeno, melanoma, coriocarcinoma o carcinoma de células renales. ¿Le das, por favor? Y bueno, también vamos a hablar de las malformaciones vasculares del sistema nervioso central. Estas abarcan del 1 al 2% del total de ictus, el 3% total de los adultos jóvenes y el 4% del total de las hemorragias cerebrales. Ahora, las hemorragias que son provocadas por malformaciones arteriovenosas o malformaciones cavernosas comúnmente se van a ubicar en parénquima cerebral. Si se fijan aquí en la tablita, les dividí angioma y aneurisma cerebral. Y en base a dónde se va a encontrar el sangrado, pues tenemos que va a ser intracerebral, en malformaciones arteriovenosas y cavernosas, y en el caso del aneurisma cerebral va a ser subaracnoideo, que lo vamos a comentar ya al final. Y bueno, en el primer caso que vamos a tener o que vamos a presentar, pues pueden haber convulsiones de sangrado, y el riesgo de sangrado es de 2 a 4% por año. Y pues cuando las malformaciones arteriovenosas sangran, comúnmente está indicada la resección quirúrgica, radiocirugía o alguna embolización para prevenir el resangrado. Ahora, en pacientes jóvenes, la etiología de una hemorragia intracerebral no traumática va a consistir, en primer lugar, de la ruptura de alguna malformación arteriovenosa, en segundo lugar, de hipertensión, en tercero, de ruptura de aneurisma saccular, y el cuarto, abuso de sustancias simpaticomiméticas. ¿Le das, por favor? Y bueno, ¿qué van a presentar estos pacientes? Pues van a presentar cefalea sin hemorragia, pueden tener crisis epilépticas, como ya lo comentamos, la hemorragia va a ser intraparenquimatosa, y esta hemorragia va a causar una cefalea menos explosiva que la de la ruptura del aneurisma saccular, que ahorita la vamos a ver. Y aquí el peligro de ruptura pues puede llegar hasta el 20%. Ahora, el tratamiento, en el caso de que sean sintomáticas, pues va a ser la cirugía, la escisión, y esta va a ser precedida de una embolización. Ya como alternativa podemos hacer una embolización endovascular, radioterapia o estereotáxica. Y bueno, como método diagnóstico para esto tenemos la resonancia y la angiografía, que es el de elección. Y bueno. A ver, pon la anterior, por favor. Entonces, ¿dónde estarían estas que darían todas estas? Estabas hablando del parénquima, ¿verdad? Sí, estos se encuentran en parénquima. Ok, muy bien. Okay. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la hemorragia del putamen, que es la hemorragia hipertensiva más frecuente. ¿Le das? Gracias. Ahora, los signos y síntomas, perdón, de estos van a variar. Esto en base al sitio y al volumen exacto de la extravasación. Pero clásicamente vamos a tener hemiplegia contralateral, desviación conjugada de la mirada hacia la ubicación del hematoma y hemianestesia severa. También pueden llegar a presentar hemianopsia homónima, estupor y coma. En cuanto a la hemorragia lobar, pues esta puede llegar a ser cortical o subcortical, y pues como su nombre lo indica, se puede encontrar en cualquier parte de los hemisferios: frontal, parietal, temporal, occipital.
y su etiología es variada, pero las causas más comunes suelen ser las malformaciones vasculares, tumores, discretas sanguíneas y el tratamiento antitrombótico. Y pues en pacientes ancianos no hipertensos, como lo comentamos la clase pasada, suele ser la angiopatía amiloide. Ahora, se puede encontrar en cualquier lugar, pero es frecuente que se presente en lóbulos parietales y occipitales, pero pues también puede afectar a todos. Y bueno, las manifestaciones clínicas van a depender del lóbulo afectado. Cuando es el lóbulo parietal, pueden presentar hemianestesia y heminegligencia contralateral, que la heminegligencia, si no me equivoco, consiste en que el individuo tiene problemas para responder, orientarse de las cosas que se presentan del lado contralateral a la lesión del hemisferio. Pero igual ahorita que el doctor corrija si está mal la definición. Y bueno, cuando es del lóbulo occipital, tenemos dolor orbital ipsilateral y hemianopsia homónima contralateral. Y hablando del lóbulo frontal, tenemos hemiparesis menor en el brazo y pues abulia, que es la de capacidad o de energía para hacer el movimiento. Y bueno, continuando con la hemorragia cerebelosa, esta es la localización más frecuente. ¿Estás hablando ahorita? Se me hace que se le acabó. fue el internet, doctor. Se me ¿Mande? hace que salió, doctor. Ah, Sí, porque Porque se salió de la sesión. Y no podía entrar de nuevo. ¿Qué fue lo último que escucharon? Que Pues- es la localización cambiaste más es- frecuente. no, como que acababas de poner esta imagen, ¿no? Ah, muy bien. Sí. Y todavía, a ver, pon la anterior. Ok. No, sí, acabas de poner esta y ya no se escuchó. Ah, muy bien. Ok. Ok, vamos a continuar con la hemorragia cerebelosa. Aquí los datos clínicos y los hallazgos exploratorios van a depender del volumen, de la localización y la extensión. Cuando hablamos de volumen, si hablamos de un volumen de más de 3 centímetros, se asocia comúnmente a un curso rápido, progresivo y fatal. Ahora, ¿cuál va a ser la sintomatología? ¿Cómo se van a presentar estos pacientes? Van a tener inhabilidad de caminar debido a la falta de balance, vómito, cefalea que puede irradiar al hombro o al cuello, rigidez de la nuca, parálisis de la mirada ipsilateral, debilidad facial. Comúnmente no van a presentar hemiparesia. Y pues en caso de que esta no se llegue a tratar, nos va a dar una compresión del tallo encefálico, lo que nos va a llevar a estupor. Ahora, hablando de los ojos, estos pueden llegar a presentar desviación conjugada lateral, contralateral a la lesión, con bobbing ocular, que esto lo chequé y encontré que es una serie de movimientos intermitentes bruscos y de descenso de los glóbulos oculares, pero van a retornar a la posición primaria durante un movimiento más lento. A ver, repite eso, es que no te entendí. Sí, no sé si esté correcta. Yo encontré que bobino ocular es la serie de movimientos intermitentes bruscos y de descenso de los globos oculares que van a Sí. retornar a la posición primaria mediante un movimiento más lento. Sí.
Sí, es como un nistagmo hacia abajo. Ajá, sí. Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario al momento. Continuaríamos con la hemorragia talámica, que bueno, de igual manera, las características clínicas de esta van a depender de la localización del sangrado del tálamo, pero que van a presentar los pacientes. Van a tener hemianestesia contralateral, una restricción de la mirada vertical, hemiparesia si es que la cápsula interna está afectada, una alteración del nivel de alerta, si el sistema reticular ascendente está comprometido, y heminegligencia cuando el hemisferio no dominante está afectado, y una afasia cuando el dominante sí está afectado. Y bueno, como les comentaba, hipoestesia multinodal intensa contralateral, hemiplegia o hemiparesia contralateral, afasia si se afecta el hemisferio dominante y una amorfosíntesis si se afecta el hemisferio no dominante. Pueden presentar también una pseudoparálisis del sexo paracraneal, hemianopsia homónima, pero esta es transitoria, anisocoria, la mirada viendo hacia la punta de la nariz y pupilas mióticas que no van a reaccionar. Ahora continuaríamos con la hemorragia protuberencial, que pues es la hemorragia del tronco cerebral. La protuberancia es la localización más común de las hemorragias del tronco y estas suelen ser graves, salvo en casos de hemorragias puntiformes o de tamaño pequeño. Ahora, esta puede conllevar a un coma profundo dentro de los primeros minutos. El 60% de los casos van a presentar cuadriparesia, rigidez de desorientación, signo de Babinski bilateral, pilas mióticas y reactivas, ausencia de reflejos oculocefálicos, pueden tener coma, hipertermia, taquicardia, y pues como les comentaba, esto suele ser grave, por lo que también puede llegar a la muerte. Y bueno, aquí les traje un cuadrito ya nada más para ir repasando. No sé si quieran que lo veamos de una vez o... Sí, a ver, revísalo. Ok. Vamos a comenzar. Nos habla de la patología. Tenemos aquí en lo recaudado. Aquí nos dice que la pupila está, algunas veces tiene concepción ipsilateral. Hay desviación conjugada hacia el lado de la lesión y una ligera ptosis. Hay hemiparesia contralateral, comúnmente es transitoria. Y pues pueden llegar a presentar también dolor de cabeza o cefalea y confusión. Tenemos del putamen, vamos a ver una pequeña y una de mayor tamaño. Cuando es pequeña, en la CT se va a ver normal, en la tomografía se va a ver normal. Vamos a tener también una desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión, hemiparesia contralateral y pérdida hemisensorial. Y van a presentar afasia hacia el lado izquierdo, es donde se encuentra la lesión. En caso de una hemorragia ya de mayor tamaño, pues en presencia de herniación, la pupila va a estar dilatada, esto del lado de la lesión. De igual manera, desviación conjugada hacia el lado de la lesión, hemiparesia contralateral y pérdida hemisensorial, y una disminución del estado de conciencia. Oye, por qué la mirada está conjugadamente desviada hacia el lado de la lesión? Pues es puede ser por la afección de los pares craneales 6 y 3. No. ¿Alguien sabe? A ver,
Ya lo habíamos dicho, en el lóbulo frontal, en el área 8, cerca del área premotora, tenemos ahí una zona que se llama área 8, también se llama campo ocular frontal. Es el campo del movimiento ocular, de los movimientos sacádicos. Y el lado derecho mueve los ojos hacia la izquierda. El lado izquierdo mueve los ojos a la derecha. De tal manera que en posición primaria estarían los ojos centrales más o menos a la mitad del, del campo visual. Si tú tienes dañado una lesión, si tienes una lesión en el lado derecho o una izquierda, como está aquí en el dibujo, en la tomografía, tienes la del lado izquierdo dañada, pues los ojos no se van a poder desviar hacia el lado opuesto, porque el lado izquierdo lleva los ojos a la derecha. Entonces va a dominar el lado sano, que es el lado derecho, y los ojos se van a ir a la izquierda, que es el lado donde está la lesión. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, doctor. Así Sí, sería Sí, entonces. doctor. Sí. Esa es la fisiopatología de la mirada desviada conjugada, ¿no? ¿Qué más? Ok. Bueno, hablando del tálamo, hay constricción ligera. Hay poca respuesta a estímulos luminosos. Estos son bilaterales. La mirada está desviada hacia abajo y medial. Hay hemiparesia contralateral ligera, pero hay gran pérdida neurosensorial. Y también pueden presentar afasia. Al hablar del hospital, va a estar normal tanto la tomografía como la mirada. Pueden presentar hemiparesia y hemianopsia contralateral. Hablando del puente, hay construcción y es reactiva a estímulos luminosos. No se permiten los movimientos horizontales y los verticales están preservados y pues hay cuadriplegia y coma. Y ¿Cómo se le hablando llama de cómo se le llama ese estado con esa lesión? Porque bueno, se ha afectado el puente y en la parte más anterior del puente viajan por ahí todas las fibras de la vía piramidal y de la vía extrapiramidal, excepto las que tienen movilidad para los ojos de manera vertical. Por eso el paciente sí puede llevar a cabo movimientos verticales, pero está cuadripléjico. Pero puede no estar en coma y estar despierto y obedecer órdenes. Y si tú le enseñas a decir sí con un parpadeo o con un movimiento hacia arriba de los ojos o a decir no con dos, podrías comunicarte con él. Esta es, si la lesión estuviera un poquito más adelante que en este esquema, entonces podrías tener eso que se llama el síndrome de enclaustramiento. También le llaman síndrome de locked in, así le llaman en inglés, locked in, encerrado en sí mismo. Un tiempo le quisieron llamar el síndrome del conde de Montecristo. Yo creo que alguno de ustedes ya leyó esa novela de Alejandro Dumas y ahí está la razón por qué le llamaron así. Bueno, a ver, síguele. Pero aquí es importante recordar que las pupilas están mióticas. Acuérdense que le llaman pupilas pontinas a las pupilas mióticas, muy pequeñitas. ¿Qué más? sí. Y bueno,
Hablando ya del cerebelo, hay constricción del lado donde está la lesión. Hay una pequeña desviación hacia el lado contrario. Y bueno, puede presentar también parálisis del sexto par. Aquí, fíjate, aquí está al revés. El movimiento hacia el lado de la lesión está deteriorado. ¿Verdad? Sí. Ok. Y pues estos no presentan hemiparesia, pueden presentar ataxia epilateral y también pueden presentar vómito. Ahora bien, vamos a continuar con el diagnóstico. Pues primero que nada hay que hacer una evaluación inicial del paciente, hay que checar signos vitales, hay que proteger la vía aérea, hay que evaluar la escala de coma de Glasgow, ya que pues si esta es menor de 8, el paciente debe ser intubado. Y pues el estudio físico de cabeza, esto pues buscando signos de trauma o de sangrado. Y también se tienen que hacer laboratorios, un recuento total de las células sanguíneas, plaquetas, electrolitos, urea, creatinina, glucosa, perfil de coagulación, así como de función hepática, calcio, magnesio, troponina y el EKG y radiografía de tórax. También se pueden realizar otros estudios ya más avanzados, pero estos pues, son los básicos. Como toxicológico, velocidad de eritrosedimentación, test de VIH, de sífilis, perfil reumatológico y vasculítico. Y continuando ya con los métodos de imagen en cuanto a diagnóstico, bueno, tenemos la tomografía, que esta nos va a permitir evaluar el tamaño y la ubicación del hematoma, si se extiende de manera intraventricular o no, el grado de edema y si hay una herniación. Y pues de igual manera recordar que en fase aguda la sangre es hiperdensa y ya con el tiempo se va a volver isodensa. Ahora, hay una fórmula que es esta, ABC/2, que sirve para estimar el volumen de la hemorragia intracerebral, el volumen, gravedad y el pronóstico. Ahora, aquí, si se fijan, la letra A está de un color naranjita, por eso les puse las letras, la A de color naranjita y la B de color verde, porque así está en el esquema. La A corresponde al mayor diámetro de la hemorragia y el B es el mayor diámetro a 90 grados con respecto al lado A. El C ya corresponde al número de cortes que tenga la TAC. Y pues estos datos multiplicados por ya multiplicados y divididos entre 2 nos va a dar como resultado el número en centímetros cúbicos de lo que correspondería al volumen de la lesión. Y ya en caso de que le regresas tantito. En caso de que se realice una angiotac, tenemos algo que se llama el signo del punto, spot sign, que cuando se usa contraste y nos permitía, como quien dice, predecir si el paciente tenía probabilidad de que el hematoma se expandiera o aumente. Y ahora sí, y que es el que está señalado ahí con la flechita amarilla. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, pasaríamos ya a tratamiento. Que lo primero pues es la protección del área aérea, reemplazo de un factor apropiado si se necesita, transfusión de plaquetas, el uso de vitamina K en algunos pacientes, manejo de la presión arterial, se recomienda 140 milímetros de mercurio en fase aguda y 150 si es un paciente ya hipertenso conocido. En casos de fiebre, que pues en esto se recomiendan mantos de incremento y antipiréticos. Y comúnmente son infecciones urinarias y pulmonares las causas de fiebre de origen infeccioso. Y pues la incidencia de fiebre es mayor en hemorragias intracerebrales que ya presentan extensión intraventricular. Y en este caso pues ya es una causa central.
La hiperglucemia, que esto se puede dar por respuesta al estrés, pero se busca un nivel de 150 miligramos sobre decilitro. La corrección de anticoagulación, se deben suspender los antiplaquetarios y los anticoagulantes de forma abrupta y revertir la coagulopatía. Y pues la hipertensión intracraneal. A ver, espérame tantito. Espere 40 minutos. A ver, ya, perdón. A ver, repite todo esto. Sí, lo primero es la protección de la vía aérea, reemplazo de factor apropiado, transfusión de plaquetas, uso de vitamina K en algunos pacientes, el manejo de la presión arterial, que se busca 140 en caso de fase aguda y 150 en casos de pacientes ya hipertensos. Fiebre, en este caso se pueden usar mantas de enfriamiento o antipiréticos, y encontré que las causas más frecuentes eran infecciones urinarias y pulmonares, o en casos de hemorragia intracerebral ya con extensión intraventricular, pues la causa sería central. Y con un test mayor de 38.3. Hiperglicemia, que esta se puede dar como una respuesta al estrés. Aquí se busca llegar a un valor de 150. La corrección de la anticoagulación, se deben suspender los antiplaquetarios y anticoagulantes, esto de forma abrupta, y revertir la coagulopatía. Hiperhipertensión intracraneal, se debe elevar la cama a 30 grados, analgesia, sedación, hiperventilación y diuréticos osmóticos. Ya el manejo más agresivo, pues se debe controlar el aumento de la presión intracraneal, esto cuando las medidas anteriores han fallado. Se pueden usar drenajes ventriculares externos para drenar el líquido cefalorraquídeo y aliviar hidrocefalia. La cirugía se hace en algunos pacientes específicos, ya que no está recomendada de manera rutinaria. La craniotomía está indicada en hemorragias lobares de más de 30 mililitros y no más profunda de 1 centímetro de la superficie. La cirugía descompresiva en hemorragias infratentoriales de más de 3 centímetros de diámetro, en pacientes que presentan deterioro cognitivo o compresión del tronco encefálico, hidrocéfalo o ambos, después de una obstrucción ventricular. Y hasta ahorita no sé si tengan algún comentario.
A ver, espérame tantito. Es que, ¿sabes qué? Estoy aquí solo en la casa y mi esposa tiene COVID y tengo yo que estar al pendiente de la puerta. Pero permíteme, nomás para... Sí, doctor, claro que sí. Sí. Oye, ¿era Aurelio Martínez? ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Dónde está? ¿Pero qué necesita o qué? Es que espérenme porque estoy en una clase, yo no puedo salir ahorita, tengo una clase aquí. Estoy en una clase en la computadora. No, pues no puede pasar, ¿por qué? Ah, no, ya, es que detuvieron la grabación. Bueno, ahora, la hemorragia subaracnoidea se va a definir como la presencia de sangre en el espacio subaracnoidea. Y pues la causa más frecuente de esta es la rotura de un aneurisma congénito. Bueno, cuando hablamos de un anotraumático. ¿Le das, por favor? Entonces, la ruptura de un aneurisma saccular corresponde al 80% de la etiología. Estos corresponden de un 4 al 7% de todos los CBC. El pronóstico, el 45% es a 30 días. Sin embargo, un 50% va a quedar con secuelas irreversibles. Y de igual manera, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más asociado o más importante. Ahora, hablando de la edad, es más común en pacientes menores de 65 años, con tabaquismo, etilismo intenso y enfermedades hereditarias del tejido conectivo. Ahora, hablando de algunos factores de correlación positiva a sufrir una hemorragia subaracnoidea, tenemos la hipertensión, tabaquismo, consumo de alcohol excesivo, y los que incrementan el riesgo de padecer aneurismas cerebrales. ¡Ay, le das, perdón! Tenemos la poliquistosis renal, displasia fibromuscular y coartación aórtica. Ahora sí le das. Y pues en un 20% de los casos se puede llegar a presentar aneurismas múltiples. Ahora, hablando de la localización por orden de frecuencia, tenemos la unión de comunicante anterior con arteria cerebral anterior, que esta localización también es importante para pronóstica de vasoespasmo, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, la unión comunicante posterior con carótida interna, la bifurcación de la arteria cerebral media y la porción más distal de la arteria basilar. ¿Le puedes dar, por favor? Entonces, de la circulación anterior se presenta en 80-90%, mayor frecuentemente en las bifurcaciones bilaterales. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la clínica. Aquí vamos a hablar de antes de que se rompa el aneurisma y después de que se rompa el aneurisma. Antes de que se rompa, pues van a presentar clínica por compresión de las estructuras vecinas. Tenemos cefalea con expansión del aneurisma. Hay una parálisis progresiva del tercer par. En un aneurisma de la comunicante posterior o del par, un aneurisma de carótida interna. Ay, eso no me acuerdo bien. Defectos del campo visual y aneurisma de la carótida interna. Ahora, después de la ruptura del aneurisma, vamos a tener una tríada clásica, que es una cefalea súbita intensa. Es muy común, o de hecho viene, los pacientes van a referir como el dolor de cabeza peor de sus vidas. Van a presentar también rigidez de nuca y náusea y vómito. Ahora, ¿qué otras manifestaciones pueden llegar a tener? Un 50% presenta pérdida transitoria de la conciencia. Hay déficit neurológico focal. Esto parte del sangrado intraparenquimatoso. Pues al fondo de ojo podemos encontrar hemorragias subhialoideas y edema de la papila. Y pues alteraciones en el EKG. Ahora,
Tenemos una clasificación llamada de Hunt and Hess, que esta nos permite dar un pronóstico de la hemorragia subaracnoidea. Va de grado 0 a grado 5. El grado 0 corresponde a un aneurisma intacto y sin síntomas, y pues la mortalidad es de 0%. El grado 1 puede ser un paciente sintomático o con cefalea mínima y rigidez de la nuca leve, y en este la mortalidad corresponde al 1%, y si lo evaluamos o lo traspolamos a la escala de coma de Glasgow, corresponde a un 15. También tenemos el 1A, que no hay compromiso de la conciencia, está estable, y hay un déficit neurológico establecido. También la mortalidad es de 1%. Hablando ya de un grado 2, el paciente presenta cefalea moderada a severa, rigidez de la nuca y compromiso de los nervios craneales. Aquí la mortalidad ya aumenta a un 5%, y este ya corresponde a un 13 o un 14 de la escala de Glasgow. En el grado 3 hay un déficit focal moderado, letargia y confusión. La mortalidad ya aumenta hasta 19%, y este ya corresponde a un Glasgow de 9 a 12. En el grado 4 ya hablamos de estupor o hemiparesia, la mortalidad ya va hasta un 42% y un Glasgow de 8. En este caso el paciente pues ya se tiene que intubar, hay que recordar eso. Y en un grado 5 ya estamos en un coma profundo, hay rigidez de deshebración, aspecto moribundo, y ya la mortalidad, si se fijan, llega hasta un 77%. Ya es un Glasgow menor a 8. Y pues la mortalidad es cercana, no sé, a los 60, llega hasta de 60 a 77% a partir de grados 4 y 5. 5 veces mayor a la mortalidad que en los primeros 3 grados. Ahora, tenemos también la escala de Fisher. Esta es de método de imagen para clasificar la hemorragia subaracnoidea. En el primero tenemos, no hay evidencia de sangrado. En el 2 hay sangre difusa fina con una capa de menos de 1 milímetro medida verticalmente. En la 3 hay un coágulo grueso cisternal, se puede ver, más de 1 milímetro medido verticalmente. Y en el 4, pues ahí se ve claramente, hay un hematoma parenquimatoso, puede haber hemorragia intraventricular y hay sangrado difuso. Y aquí a un ladito, pues les puse, para recordar, las escalas de valoración de la hemorragia subaracnoidea, que es la escala de Hunt and Hess, que ya comentamos, la de Fisher, que es lo que estamos viendo, y pues tenemos también esta, que es la de la escala de Federación Mundial de Neurocirujanos, que esta se evalúa de acuerdo al Glasgow, que el grado 1 es un Glasgow de 15 y no hay déficit neurológico. De igual manera en el 2 es de un 13 a un 14%, a un 13 o 14 de Glasgow y no hay déficit neurológico. El grado 3 de 13 a 14 también, pero aquí ya hay grado neurológico. Y ya en el 4 y el 5 van de 7 a 12 y 3 a 6 respectivamente. Muy bien. ¿Ya terminaste? No, me falta el diagnóstico. Diagnóstico, tratamiento muy leve y las complicaciones que pues puse A los ver, entonces era Hunt y Hess, Fisher, y la de abajo, ¿cuál es? La de la Federación Mundial de Neurocirujanos. Sí. Ok. Bueno, entonces hablaríamos ya del diagnóstico de esta. Dentro de las primeras 2 semanas, le das por favor. Es TAC simple o en caso de que la TAC salga bien, pero pues el paciente sigue con sintomatología, se hace una punción lumbar. Después de 2 semanas del inicio de la cefalea, ya se hace una angiografía por tomografía no invasiva, una ATC, o una angiografía por resonancia magnética. Y pues ante duda diagnóstica, pues se hace ya la resonancia, la angiografía cerebral con catéter o venografía cerebral. La tomografía y el recuento de glóbulos rojos van a ser muy sensibles al comienzo del sangrado, pero van a ir perdiendo sensibilidad con el paso del tiempo.
Ahora, si mal no recuerdo, es que hice la presentación hace tiempo, igual ahorita les checo y les confirmo que en el 93% se pueden presentar las manifestaciones de 12 a 24 horas en la TAC y el 50% en los 7 días posteriores. Y la angiografía cerebral, pues es el estándar de oro, que no invasiva se usa con mayor frecuencia, ya que tiene muy buena sensibilidad y especificidad, del 85 y el 98% respectivamente. ¿Le das, por favor? Y pues ya hablando de tratamiento, ¿qué hay que hacer? Pues hay que cuidar el aporte hídrico y de sodio adecuados, evitar esfuerzo, manejar la analgesia si es que se requiere, manejar la hipertensión, se debe buscar una TEA media menor de 125, y pues la hiperglicemia y la hipertermia son asociados a un mal pronóstico y estos deben de evitarse. También hay profilaxis para trombosis venosa profunda y esta debe iniciarse con aditamentos de compresión y heparina subcutánea, una vez que el aneurisma fue tratado. Y en cuanto a las complicaciones, tenemos el resangrado, que comúnmente se presenta en los primeros días, hay mortalidad elevada, y en casos no tratados va de un 35 a un 40% en las primeras 4 semanas. También hay vasoespasmo y cefalea, vamos a comentar, hidrocefalea, perdón, y vamos a comentar un poquito acerca del vasoespasmo, que pues esta es una condición reversible que consiste en la reducción del calibre de la luz de una arteria en el espacio subaracnoideo cerebral. Y esto que nos va a dar, pues nos va a dar una disminución del flujo sanguíneo a las áreas profundas, esto por el vaso comprometido. Este se puede dividir en angiográfico y en sintomático. El angiográfico, pues ¿a qué se refiere? A que se va a realizar una angiografía y se va a determinar el porcentaje de reducción que tuvo el diámetro del vaso. Este se va a dividir en leve, moderado y grave. Leve cuando va de un 25 a un 50%, moderado de un 50 a 75% y grave cuando ya el estrechamiento es de más del 75% del vaso. Bueno, el angiográfico se presenta del tercer al quinto día de la hemorragia subaracnoidea, pero la mayor estrechez se va a presentar ya del quinto al séptimo día, pero se puede prolongar hasta el día 14. Se resuelve comúnmente de 2 a 4 semanas. Y bueno, ya hablando del sintomático o déficit neurológico tardío, ese es el síndrome que se origina por el compromiso isquémico de esta región cerebral, porque pues no está llegando adecuadamente el flujo sanguíneo debido a esta estrechez del vaso. Y este se asocia a un pronóstico neurológico pues malo en sobrevivientes de hemorragia subaracnoidea. Ahora, la hemiplegia tardía y otros déficits de vasoespasmo surgen del tercer al décimo día, después de la ruptura generalmente. Y el vasoespasmo más intenso va a surgir en arterias rodeadas por cúmulos de sangre subaracnoidea acumulada después de 24 horas. Ya en cuanto... ¿le das, por favor? Hablando de las manifestaciones y el diagnóstico, pues van a depender del vaso afectado. Puede haber hemiparesia o afasia fluctuante y confusión progresiva, que pues aquí se debe hacer el diagnóstico diferencial con hidrocefalia. Aquí hay una imagen donde se ve un vasoespasmo. Este se puede ver con resonancia y con TAC. También se puede ver con ultrasonido Doppler. Y recordar que la elevación progresiva de la velocidad de flujo sanguíneo en cualquier vaso, de 135 centímetros sobre segundo, sugiere que está sucediendo un vasoespasmo local. Ya hablando del tratamiento de pues ¿qué se debe hacer? Se debe hacer tratamiento del aneurisma, de la analgesia y evitar el vasoespasmo. Se va a iniciar la prevención del vasoespasmo, esto utilizando medidas que favorezcan la normo o la hipervolemia, la hipertensión y la hemodilución, que es las
son las 3 H's. Y se puede usar calcio antagonistas. Entonces se puede usar no la habías pasado. La nimodipina, 60 miligramos cada 4 horas vía oral durante 21 días, que esto va a reducir el mal pronóstico debido a esta isquemia por el vasoespasmo en un 40% y la mortalidad se reduce en un 10%. Y pues se puede hacer embolización con Quills, que es la terapia endovascular, es la que tenemos aquí en la imagen. Y en casos no susceptibles a la embolización se puede realizar ya una cirugía con implante de clip vascular. Esta pues es de urgencia en pacientes alerta y sin focalidad neurológica, o diferida, de 1 a 2 semanas en pacientes que están en coma o con focalidad o espasmo asociado. Y no sé si tengan alguna duda o comentario de lo que vimos. Yo tengo una duda. Sí. Entonces, bueno, los aneurismas, por ejemplo, que están sobre la comunicante anterior, lo único que van a manifestar antes de que, bueno, se revienten es alteraciones de campos visuales. O sea, si es que No, estamos sospechando. no, a ver, regresa a la diapositiva donde tenías el dolor centinela. ¿Y cómo será el dolor centinela? Ahorita lo vas a ver. Es muy difícil de diagnosticar. Más. Ahí está. A ver, es muy difícil que tú pienses que alguien tiene un aneurisma que se va a romper. Porque, y la razón más simple es porque el dolor de cabeza es un síntoma muy frecuente. Entonces, alguien puede tener, dicen así coloquialmente, ¿no? Alguien puede masticar chicle y y estar chimuelo. O sea, puedes tener dos cosas diferentes, al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puedes sospechar que alguien, a menos de que alguien te diga o que tú indagues en la historia clínica, que el papá o la mamá o un hermano tuvo un aneurisma y se le rompió? Esto de la parálisis progresiva del tercer par, si alguien te dice, tengo 3 días con dolor de cabeza que me ha ido aumentando y tú cuando lo revisas encuentras que tiene, midriasis. Entonces, pues podrías pensar que se le está rompiendo un aneurisma. Y entonces, porque esto que está aquí en medio, la cefalea súbita intensísima, tras un esfuerzo como el peor dolor de cabeza de mi vida, que te lo dice el paciente, o que te dice que siente que se iba a morir de lo intenso del dolor, es cuando tú vas a creer que lo más probable es que se le está rompiendo un aneurisma o se le rompió. ¿Sí? Y esto está aquí de la parálisis progresiva del tercer par, es porque de alguna forma estos aneurismas, porque el tercer nervio pasa entre la cerebral posterior y la comunicante posterior. Entonces, tú puedes tener, al dilatarse el aneurisma, comprime las fibras que están por fuera del tronco del tercer nervio craneal. La verdad no sabía que los defectos del campo visual sean parte de, un síntoma premonitorio. En todo caso, únicamente de la carótida interna, porque está ahí muy cerquita el quiasma óptico, ¿no? Pero esto es lo que yo tomaría en cuenta. La cefalea que va creciendo en intensidad, la parálisis progresiva del tercer par, y por la relación de estas arterias con el tercer nervio craneal. Esto es cuando ya se rompió. El dolor de cabeza intenso,
rigidez de cuello y náusea y vómito. ¿Sí más o menos se aclaró? Sí, sí, ya está mucho más claro. Ok. ¿Qué más? Bueno, con eso ya terminaríamos el EBC hemorrágico. Bueno, muy bien. Oigan, hoy fue una clase muy caótica porque me tuve que levantar muchas veces y les voy a pedir que aquí terminemos porque tengo una persona que me vino a tocar ahorita que se siente mal y le dije que me esperara. Entonces, el lunes seguimos, ¿no? Sí, doctor, el lunes ¿Quién? seguimos con epilepsia. Órale, ¿quién va a empezar? Yo, Andrea por Andrea Cruz. Cruz. ¿Andrea? Ok, perfecto. Y Sí. después de Andrea, ¿quién sigue? Yo, doctor. ¿Quién? Fernanda. Ah, bueno, entonces para que estén ya las dos listas, ¿no? Sí, doctor. Órale, que pasen bonito fin de semana, que estén muy bien. Un abrazo a todos, que estén bien, ¿eh? Mucho gusto. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, Gracias, doctor. igualmente. Hasta el lunes. Descansen, bye. Hasta luego.